Hola, es un gusto de poder saludarlos de nuevo. Gracias por estar aquí. Tengo este chal o capa. Según la temporada, usted puede elegir el hilo que más le guste. Fácil, sencillo, muy rápido para hacerse. Son puntos muy básicos con todas las instrucciones para que lo teja en cualquier medida que guste. Para hacer esta capa o chal estoy usando dos hilos diferentes. Este es sibón, no es redondo, es tableadito, es 100% algodón. El número es 1411. Lo tengo en mi tienda en línea. Es un verde esmeralda. Es un verde más fuerte que como se ve ahí en el video. Tengo diferentes colores en esta marca de Yvonne. Lo voy a combinar con el hilo florentino maxi. Estas bolitas son de 50 gramos. También tengo diferentes colores muy bonitos. En este lo pueden ver ahí en el enlace de la tienda. Lo voy a dejar abajo en la información del video para que visiten y vean qué bonitos colores usted puede combinar. Lo voy a hacer con el gancho 4.5 milímetros. También se van a necesitar marcadores. Estos ahí también los tengo en mi tienda en línea y están en la categoría de accesorios. Los dos hilos combinados tienen un brillo, hacen resaltar más al hilo. Se puede tejer con un solo hilo, queda también muy bonito con este. De este hilo Yvonne utilicé 160 gramos y del florentino 150 gramos, que son 3 bolitas de 50 gramos. Empiezo el tejido con 57 cadenas. Tengo marcadas 20. En el siguiente espacio 20. Cada 20 cadenas es un motivo más 17. Aquí tengo 10 y 7 para empezar la primera vuelta. Según el hilo y la medida que vaya a tejer, cualquier cantidad de 20 en 20 le va a agregar al final 17. 6 para dar vuelta y las últimas 10 para medio motivo. En total tengo 57 cadenas. Empiezo la primera vuelta y paso las 6 cadenas. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donde está la marquita, ahí es el primer punto donde se va a formar un grupo de 2. Una cadena y el siguiente punto alto en el mismo espacio. Dos cadenas, paso 4 cadenas en la parte de abajo, 1, 2, 3, 4 y en el siguiente el grupo de 2, una cadena, ahí está el grupo de 2, 2 cadenas, paso 4, 1, 2, 3, 4 y en el siguiente el grupo de 2. Aquí tenemos medio motivo en este primer espacio, 3 cadenas, paso 4, 1, 2, 3, 4, el punto alto, 3 cadenas, paso 4 cadenas
un grupo de 2, dos cadenas, paso 4, un grupo de 2, dos cadenas, paso 4 y el último grupo de 2, de marquita a marquita está un motivo completo. El anterior es medio motivo, que son estos 3 grupos, y estos 2 es la siguiente mitad, un motivo completo. Voy a continuar. Para empezar, desde este espacio de marquita a marquita se va a repetir 3 cadenas, 1, 2, 3, 4, 3 cadenas, 1, 2, 3, 4, y voy a continuar con los siguientes 3 grupos pasando 4 y 4 cadenas, y aquí 2 y 2 cadenas. El grupo de 2, 2 cadenas, 1, 2, 3, 4, una cadena, dos cadenas, y al final 1, 2, 3, 4, 5 cadenas en la última, el último grupo de 2. Una cadena y se termina la primera vuelta. Aquí está un motivo completo, un segundo motivo completo y la mitad del siguiente. Empiezo la vuelta 2 con 6 cadenas, le doy vuelta y se teje el mismo grupo de 2. Así se va a estar terminando y empezando cada vuelta. 4 cadenas, medio punto, 2 cadenas, medio punto, 4 cadenas, el grupo de 2, en todo el tejido donde está el punto alto, a los lados tenemos 3 y 3 cadenas. Así se va a estar tejiendo en cada espacio donde esté el punto alto. Tres cadenas en cada lado. El grupo de 2, 4 cadenas,
medio punto, 2 cadenas, medio punto, 4 cadenas, el grupo de 2, este espacio es el mismo donde se empezó la vuelta 2. Este es el motivo completo. Aquí está la mitad del siguiente motivo y aquí tenemos 3 y 3 cadenas porque tenemos el punto alto con el grupo de 2, 4 cadenas, medio punto, 2 cadenas, medio punto, 4 cadenas y el último grupo de 2. Aquí tenemos la mitad del motivo, el motivo completo y el último motivo completo. Por la razón que está al final medio motivo es para que estén los dos lados iguales. Aquí tenemos una piña que va a empezar y este es una piña que se va a empezar también igual en la orilla. Ahí está la vuelta 2. Se empieza la vuelta 3, 6 cadenas, el grupo de 2, una cadena. En el lazo de 2 cadenas se tejen 5 puntos altos con una cadena de separación. Se forma el grupo de 5, una cadena y el grupo de 2. Tenemos el mismo espacio de 3, el punto alto, 3 cadenas, eso no cambia, este espacio anterior. Aquí enseguida repetimos el mismo grupo con una cadena y en el espacio de 2 cadenas el grupo de 5 separados de una cadena, el grupo de 5, una y una cadena, el grupo de 2 y aquí se teje igual los 3 y 3 puntos de cadena con el punto alto y el grupo de 2. Una cadena, en el espacio de 2 cadenas se teje el grupo de 5 separados de una cadena, una cadena y al final el grupo de 2. Y me regreso con la vuelta 4. La vuelta 4, 2 cadenas en el primer punto alto, medio punto, 3 cadenas, medio punto en cada punto alto y los lazos de 3 cadenas para tener 4 lazos
2 cadenas, el grupo de 2, enseguida 3 y 3 cadenas con el punto alto, el grupo de 2 y aquí repetimos el mismo espacio que se hizo en la vuelta 4. Terminé la vuelta 4, son 3 piñas en total. Esta es la última de la vuelta anterior con 2 cadenas en cada lado. Y aquí tenemos 3 y 3 cadenas. La vuelta 5, 2 cadenas en cada lazo, medio punto, 3 cadenas, son 3 lazos de 3 cadenas, dos cadenas, el grupo de 2, enseguida lo que se está repitiendo, 3 y 3 cadenas con el punto alto, el grupo de 2 y este mismo espacio de 2 y 2 cadenas con los 3 lazos. Si está empezando a tejer, no necesita regresar el video para ver este espacio o cualquier otro espacio. Aquí mismo se puede guiar por lo que ya se tejió. Cuando yo les indico que se va a repetir este espacio, ahí mismo pueden contar los espacios de cadena y así es más práctico de continuar el tejido. Aquí voy a repetir. Desde este espacio se va a repetir esta misma piña, los espacios de 3 y 3 cadenas y la última piña. La vuelta 6 la empiezo como las anteriores, 2 cadenas, los lazos de 3 cadenas, en esta vuelta son 2 lazos, 2 cadenas y el grupo de 2, son 2 lazos, se repite el mismo espacio, el siguiente espacio de piñas y así terminamos la vuelta 6. Se terminó la vuelta 6 con los espacios de 2 y 2 cadenas. Empiezo la vuelta 7 con 3 cadenas, medio punto, es el último lazo de la piña, 4 cadenas, medio punto, 3 cadenas y el grupo de 2. En la vuelta 7 con los mismos espacios y la siguiente piña y así se repite hasta terminar la vuelta. Se terminó la vuelta 7, empiezo la vuelta 8, 4 cadenas, medio punto, una cadena, medio punto, 4 cadenas, el grupo de 2, se repiten los mismos espacios, 4 cadenas y una cadena con 2 medios puntos. Se terminó la vuelta 8,
Se empieza la 9 con 3 cadenas, un punto alto en el espacio de cadena, tres cadenas, el grupo de 2 y así se repite. Todos los espacios van a ser de 3 cadenas en la vuelta 9. Se terminó la vuelta 9. La 10 es igual que la vuelta 9. Se repite en los mismos espacios. Está la vuelta 10 terminada. Recuerden, 9 y 10 son los mismos espacios. Empiezo la 11. En la 11 se va a empezar a repetir la primera vuelta, donde va a empezar una piña en medio de cada piña anterior que se tejió. En este punto alto van a ser solamente 2 piñas porque el espacio así está. Aquí son 3, ya les había mencionado eso. Que en esta repetición vamos a tejer 2 solamente. Empiezo la vuelta 11 con 3 cadenas, el punto alto, 3 cadenas y el grupo de 2. Esta es la vuelta 11. Se empieza a repetir la vuelta 1, 2 cadenas, se teje un grupo de 2, dos cadenas, el grupo de 2, aquí tenemos este espacio que se va a repetir enseguida con los espacios de 3 y 3 cadenas. Aquí tenemos el anterior, 2 y 2 cadenas. Aquí va a ser la piña. Si se fija, aquí tenemos el punto alto que se convierte en un grupo de 2. Aquí se va a tejer igual, 2 cadenas, el grupo de 2, dos cadenas, el grupo de 2, se termina la vuelta 11 con los 3 espacios y 3 espacios de cadena en la vuelta 11. La vuelta 12, estos son los mismos espacios, 3 y 3 cadenas y el grupo de 2, 4 cadenas. En el siguiente espacio, medio punto, 2 cadenas y medio punto, 4 cadenas, el grupo de 2. Esta es la vuelta 12. Aquí se teje 3 y 3 espacios de cadena con el punto alto y en este espacio vamos a repetir el inicio de la piña, 4 cadenas y 2 cadenas con 2 medios puntos y así terminamos la vuelta 12. Se terminó la vuelta 12, empiezo la vuelta 13. Se va a repetir la vuelta 3. Este último espacio que se tejió es igual que los anteriores. Una cadena. En el espacio de 2 cadenas se teje el grupo de 5. Con una cadena de separación. Se va a repetir este mismo espacio y este enseguida. Aquí tenemos una y una cadena en la vuelta 13.
Se terminó la vuelta 13. Empiezo la vuelta 14. Estos son los mismos espacios. Estamos repitiendo la vuelta 4. Aquí son 2 cadenas. El medio punto. Esto ya saben cómo hacerlo. Ya tenemos la piña anterior. Son los espacios de 3 cadenas. Aquí son 2 cadenas. Y así lo vamos a continuar aquí. Son 2 cadenas. Después de los 4 lazos de 3 cadenas, se va a ir formando las 2 piñas, igual como están en las piñas anteriores. Se va a repetir hasta la vuelta 10. Aquí estamos en la vuelta 4 de repetición y vamos a llegar hasta la vuelta 20. Se van a estar basando por las cantidades que están aquí en la piña. Es lo único que cambia el lugar de la piña, que está diferente en este espacio. Tejí hasta la vuelta 50. Son las 2 vueltas después de la piña con los mismos puntos de 3 y 3 cadenas en cada espacio de cadena. Aquí están las últimas 2 vueltas. Y tengo 3 piñas al final de las 50 vueltas. Se empieza la vuelta 51. Faltan 11 vueltas para darle la terminación. Y se van a tejer 2 cadenas, el grupo de 2, dos cadenas, el grupo de 2, y así se repite toda la vuelta con 2 y 2 cadenas y el grupo de 2. La vuelta 52, 4 cadenas en el espacio del grupo de 2, medio punto, 2 cadenas, medio punto, 4 cadenas, el grupo de 2, se va a hacer la piña igual que las anteriores con los mismos espacios. Lo único que cambia es que van seguidas. Aquí se forma otra igual a la anterior con 4 cadenas, el medio punto, 2 cadenas, el medio punto, 4 cadenas, el grupo de 2, están formadas 1, 2, 3, 4, 5 piñas. Así las vamos a tejer exactamente con los mismos espacios de las anteriores. Terminé la vuelta 59. Faltan 2 vueltas para terminar la orilla. La vuelta 60 se van a tejer los espacios de 2 cadenas con un grupo de 2. Dos cadenas y el grupo de 2. Así se va a terminar la vuelta 60. Todos los espacios son un grupo de 2 con 2 cadenas de separación. Esta vuelta anterior, que es la 59, se repitió igual que las vueltas anteriores después de terminar la piña. Y los espacios son de 3, 3, 3 cadenas,
Está terminada la vuelta 60. Empiezo la última, la 61. Aquí están 6 cadenas, un punto alto, 7 cadenas. En la segunda cadena deslizo 2 cadenas en el mismo espacio, un punto alto, 2 cadenas en este espacio del mismo grupo de 2, el punto alto, 7 cadenas. En la segunda cadena deslizo 2 cadenas en el mismo espacio, el punto alto, 2 cadenas y se repite el mismo grupo de 2 con el lazo de cadena. Esta es la última vuelta que se va a tejer para darle la orilla al final. Se termina el último espacio con el grupo de 2, 6 cadenas. Aquí se desliza el punto y se corta el hilo. Y ahí está terminado la vuelta 61. Si ya está terminado, se va a empezar a hacer la segunda parte de la cadena de base. Vamos a iniciar las primeras vueltas. Al terminar la primera parte, se empieza la segunda. Aquí en la base de cadena se va a ir tejiendo para tener la segunda parte. Aquí está donde se empezó la cadena de base. Le voy a dar vuelta para empezar la primera en este lado, porque aquí tenemos el lacito de 6 cadenas y el que va a continuar no va a tener el lazo de 6 cadenas. Aquí anudo el hilo en el mismo espacio del grupo de 2 que se tejió en la primera vuelta. Hay que dejar suficiente punta del hilo para asegurarla. Se teje 1, 2, 3, 4, tejo una más y el punto alto. Ahí está el primer grupo de 2. Aquí vamos a empezar la primera vuelta, así como está al inicio del video. Los mismos puntos, las mismas vueltas. Se puede basar con este mismo tejido, como usted prefiera que se le haga mejor. Voy a estar tomando un lacito del punto alto para que no quede tan abierto el punto en la cadena de base que estamos tejiendo. La segunda parte, este es cualquier lacito para pasarlo con el lazo de la cadena. Vamos a continuar tejiendo en esta misma forma la segunda parte. Una vez terminada la segunda parte, se juntan las puntas para empezar a tejer el cuello. Estoy dejando estos espacios, aquí los voy a contar, son 2, 4, 6, 8, 10, 12. Al decir 13, aquí los tengo marcados por cada lado. Este va a ser lo que va a colgar. Va a quedar abierto y a cualquier de los dos lados se anuda el hilo. Se empiezan 5 cadenas, un punto alto, 2 cadenas y en cada lazo de 6 cadenas
Se teje el mismo grupo de 2 con una cadena de separación y 2 cadenas para repetir el siguiente grupo de 2. Esto se va a tejer hasta la siguiente marca para reducir un poco el cuello para la medida que tengo. Llego a la marca y tejo el último grupo de 2. Voy a colocar el gancho en este espacio y donde empezamos la vuelta por debajo y se teje el punto alto. Este es el último. Deslizamos en la tercera cadena y ahí está terminada y está unido los dos lados este último punto alto que se tejió. Se empieza aquí la segunda vuelta, 5 cadenas, el punto alto. Vamos a tejer este grupo de 2 en cada espacio de cadena. Sin espacio de cadena vamos a estar tejiendo el grupo de 2 toda la vuelta. Se termina la segunda vuelta, deslizo en la cadena y se repite la misma vuelta con el mismo grupo de 2. Se terminó la tercera vuelta en este primer punto, medio punto, medio punto, medio punto en cada espacio de cadena y en medio de cada punto alto. Después de la tercera vuelta del grupo de 2 puntos altos, se teje una vuelta de medio punto. Todo es según como la quiera terminar. Le doy vuelta. Al lado revés está para empezar esta siguiente vuelta, que es la vuelta 4. Se tejen 8 cadenas, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deslizo 8 cadenas. Deslizo. Todo esto ya es opción, como vea el tejido, como quiera hacerle algo diferente. Aquí están los lacitos que van a caer al frente y se está tejiendo al lado revés. Aquí deslicé en este punto. Aquí se empezó la vuelta. Deslizo. Aquí se corta el hilo. Se pierden las puntas y ya va a estar terminado por completo. Ahí está el cuello, la parte abierta de un lado. Gracias por ver el video, espero que le haya gustado. Ahí está ya terminada. Y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos, bye bye.